Dos datos voy a decir: se perdieron 261.000 puestos de trabajo. Repito, 261.000 puestos de trabajo. Esto lo dice la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, son los resultados de lo que los empleadores le dicen al gobierno. Esto es lo que tenemos de alta de pago de ART. Y luego lo que dije más temprano, si los registrados que negocian en paritarias más o menos lograron recuperar, no pasó eso con el salario del sector público, que están 16% abajo respecto de noviembre del 2023, y los no registrados están 20% abajo. Nunca antes pasó que en tan poco tiempo cayera tan rápido el nivel de ingreso. El consumo de carne está en el peor nivel de los últimos 26 años, la yerba mate en el peor nivel de los últimos 7 años, y la leche también está cayendo en su consumo 11,4%. ¿Qué es lo que vamos a saber hoy, Juli? ¿Cómo va Horacio, Ricardo, Marcelo? Un saludo para todos ahí. Buen día, Julián. Bueno, hicimos una nota que entiendo que cumplimos con el cupo del año 2024 porque es una nota muy extensa. La última vez me dijo Horacio, y bueno, en 20 días termina el año. Una vez por año. El cupo se renueva. Una vez por año. Una vez por año, okay. Es el doble de las insoportablemente largas notas mías. O sea que en el 2025 estamos al horno. No sé cómo vamos a hacer. Pueden hacer. Había que resumir. No, yo yendo un poco al punto de la nota, y para los oyentes, las oyentes, nosotros hicimos un repaso absolutamente exhaustivo, no nos quisimos bajar de la exhaustividad, de los principales puntos del gobierno de Milei en relación al primer año. Acá hacemos una síntesis. Voy a hacer una de síntesis. Esos puntos. Son 12 puntos, así que voy a ir rápido puntualizando los 12. En primer lugar, vamos a el tema de la actividad económica. Ustedes recordarán que Milei, sobre todo hasta el mes de mayo lo dijo, luego ya no lo dijo más, que la actividad económica había caído, pero que iba a rebotar en B, en forma de B corta. Bueno, eso no pasó, la actividad económica se estacionó como si fuera una L, ¿no? Se estacionó abajo. Ha tenido algunos meses, unos 4 meses consecutivos de variaciones intermensuales positivas, pero ya en septiembre volvió a caer. Y lo que encontramos es que a septiembre está 3,1% abajo del año anterior, y sin el agro, este es el dato que las consultoras no cuentan, que los tuiteros pagos de Milei no cuentan, sin el agro, la actividad económica está 5,5% abajo del año pasado. Sí, algunas cuestiones sobre el año próximo. Hay una heterogeneidad impresionante, está cayendo la construcción, el comercio, la industria, están creciendo obviamente las actividades extractivas, el agro, energía y minería, y te agrego intermediación financiera. Eso va generando una economía más excluyente. No va a haber mejora salarial para el año que viene, con lo cual las bases de la recuperación difícilmente tengan que ver con el consumo. Y además van a tener el beneficio del rebote estadístico, porque van a comparar contra un 2024 de caídas. Cada mes se compara con el mes del año anterior. 2024 tuvo caídas todos los meses. Así que adelanto que en el 2025 el gobierno va a mostrar datos positivos, pero que hay que ir a mirar cómo están construidos. Vamos al segundo punto. Acá el gobierno inició con una devaluación y desregulación de precios muy profunda. Nosotros hacemos énfasis en estas en esta inflación caracterizada por nafta, prepagos, medicamentos, alimentos desregulados. Luego Milei baja la inflación a un ritmo de 4% mensual, 3% de los últimos meses, pero nosotros hicimos el recálculo, no voy a desarrollar porque lo desarrollé la semana pasada, pueden ir a ver la nota del cohete de la luna del domingo anterior, sobre cómo debería medirse la inflación con la encuesta de gastos de hogares correcta, y nos da que a Milei le faltan 8,5% de inflación medida, por ende le sobran 2 meses, podemos decir. Al año hay que agregarle 2 meses más de 4% de inflación. Por eso los salarios, los registrados privados, que están 1,5% abajo, es decir, prácticamente recuperan, según el INDEC, lo que perdieron a noviembre del 2023, en realidad, si lo recalculamos a la inflación, están más de 9% abajo. Entonces, ese es el dato
en materia inflacionaria del gobierno de Milei, una inflación subestimada porque tarifas y servicios públicos y transporte subió muchísimo más que el resto de los bienes. Vamos al punto 3, empleo, salarios y consumo. 2 datos voy a decir: se perdieron 261.000 puestos de trabajo. Repito, 261.000 puestos de trabajo. Esto lo dice la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, son los resultados de lo que los empleadores le dicen al gobierno. Esto es lo que tenemos de alta de pago de ART. Y luego lo que dije más temprano, si los registrados que negocian paritarias más o menos lograron recuperar, no pasó eso con el salario del sector público, que están 16% abajo respecto de noviembre del 2023, y los no registrados están 20% abajo. Nunca antes pasó que en tan poco tiempo cayera tan rápido el nivel de ingreso. El consumo de carne está en el peor nivel de los últimos 26 años, la yerba mate en el peor nivel de los últimos 7 años, y la leche también está cayendo en su consumo 11,4%. Vamos al punto 4, jubilaciones y pensiones. Yo quiero recordar, para no olvidarnos, Milei cambió la fórmula por DNU, por decreto de necesidad y urgencia, en marzo. La fórmula anterior, que fue tan criticada, es decir, la que tiene salarios y recaudación, 50% la variación de salarios y 50% de la variación de la recaudación, justo en el momento en el cual Milei cambia la fórmula, hubiera empezado a dar bien, porque la inflación efectivamente se redujo y tomaban datos previos de recaudación, que es mucho mejor que la que tuvo Milei, y de salarios. En ese momento Milei dijo, no, vamos a ajustar por inflación, que así va a dar mejor. Falso. Terminó consolidando la pérdida que le generó a las jubilaciones en el primer trimestre del año. Además, el año que viene, confirmó Mariano de los Heros, no hay más moratoria, estoy hablando del titular del ANSES, no va a haber prórroga en el 2025, es decir, gran parte de las personas en edad de jubilarse no se van a poder jubilar, van a tener que ir a la pensión universal para adultos mayores, que es el 80% de la mínima, y el bono, los 70.000 pesos extra que tienen más de la mitad de los jubilados, el 60%, quedó congelado en 70.000 pesos, porque Milei vetó la ley y el Congreso mayoritariamente avaló el veto, porque no se juntaron los 2 tercios. Vamos al punto 5, las regulaciones del DNU 70. No, DNU mayoritariamente no. El Congreso no avaló mayoritariamente, avaló minoritariamente, pero no llegó a los 2 tercios. Bueno, sí, no se logró la mayoría especial, Está bien, igual, entiendo tu punto. Nosotros logramos, no tengo ahora la cantidad de votos en la cabeza, pero logramos una mayoría simple, no logramos una mayoría especial. Está muy bien, Horacio. Y lo mismo para el DNU el veto de las universidades. Vamos a las desregulaciones del DNU 70. Quiero decir que el DNU, Cristina esta semana lo estuvo mencionando en esta entrevista que le hicieron de Generación del 94, un DNU que no solo el Congreso tiene que, en este caso la Cámara de Diputados, tiene que derogar, sino que la justicia no dijo nada, la Corte Suprema no dijo nada de este DNU que deroga 300 leyes. Bueno, por el DNU que liberó, por ejemplo, las prepagas subieron 241% en un año. Los medicamentos y la desregulación de la actividad farmacéutica, los medicamentos, quiero que escuchen este porcentaje. De la canasta de PAMI, con los excluidos, porque Milei fue sacando medicamentos de la canasta de PAMI, subieron 422%. 422% de los medicamentos. Toda esta parte del DNU 70. Además, se derogó la ley de alquileres, se derogó la ley de góndolas. Quiero decir, para los misioneros, se eliminó el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Hoy todavía tenemos a los tariferos reclamando por un mejor precio, porque no tienen instituto para fijar un laudo, para que se pueda fijar un precio de la hoja verde que tenga que ver con un precio de dignidad. Y podemos decir que la nafta la tenemos a precio internacional o a paridad internacional en un país productor de gas y petróleo. Pasó de 2.80 litro, que estaba en noviembre del 2023, hoy está a 1.100. Apertura de comunicación satelital, están avanzando con conectar escuelas a través de Starlink, que paga tarifa dolarizada de Elon Musk, en lugar de usar ARSAT, que hacía la conectividad a un precio más barato. Y quiero no dejar de mencionar la ley de tierras,
que favorece la compra por parte de extranjeros. El DNU 70 sigue vigente y corresponde su derogación. Y una mención sobre la ley bases, el punto 6 que hacemos en la nota, en donde detallamos todo lo que significó ley bases. Me voy a detener en una sola cosa, que es las privatizaciones y el desguace, que está previsto en las facultades que le dieron, los que defienden las instituciones le dieron a Milei facultades para avanzar en términos administrativos, en lo que es la estructura del Estado y de las empresas públicas. No solo se aprobó la privatización de Enarsa, de Intercargo, de AISA, Belgrano Carga, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y Nucleoeléctrica Argentina, que es Atucha, sino que además se está desguazando todo el sistema atómico, el sector científico satelital. Estuvimos recibiendo esta semana en el bloque de Unión por la Patria a los trabajadores que nos están contando que directamente se está vendiendo la soberanía tecnológica a otras potencias. Quiero decir un caso, que es la planta industrial de agua pesada que sirve para la energía nuclear. Se le está entregando la tecnología a los canadienses, que son los que quieren obviamente comprar agua pesada. Vamos al punto 7, el régimen incentiva a las grandes inversiones. Ya sabemos lo que significa, el rige, ¿no? Con los votos comprados como los de Cuadra y otros que no tenemos la constatación empírica como ocurrió en la aduana de Paraguay, pero que podemos saber perfectamente que también se dieron vuelta por razones materiales. Bueno, quiero decir que del RIGI, a pesar de que esté vigente, de todos los proyectos que se presentaron, la mitad son de YPF, la mitad son de yacimientos petrolíferos fiscales. Es decir, la petrolera estatal, que ya tenía pensado hacer los proyectos, ahora los hace en el marco del RIGI, pero lo que están contabilizando es lo que ya se estaba poniendo en marcha. Y los de litio, que también los estamos siguiendo uno por uno, también eran explotación de salares que ya se sabía que se iban a explotar. Por cierto, en relación a la industria, de los 16 sectores industriales, este año cayeron 15 de 16. Recién lo escuchaba a Roskin hablar de la desindustrialización. Efectivamente, en eso además tampoco lo esconden, directamente dicen que no tiene sentido que Argentina sea un país industrial. Voy al punto 8, el superávit fiscal. Acá insistimos con quién financió el superávit fiscal, porque está claro que la principal consigna electoral, que es que la casta iba a financiar el ajuste, se incumplió, por ende hubo un fraude nuevamente electoral. ¿Y quién financió el ajuste? 24,2% las jubilaciones y pensiones, 23% la obra pública, 12,8% las prestaciones sociales, 12,7% los subsidios a tarifas de electricidad, luz y gas, de electricidad, gas y agua, y 12,6% los salarios del sector público y un 8% las universidades. Este fue la financiación del ajuste. Escondido va creciendo un gasto que es potencial, porque en algún momento hay que pagarlo, en capitalización de títulos públicos. LECAP y LEFI son los títulos que emitieron para tomar la deuda o los pasivos remunerados del Banco Central y pasarlos al Tesoro. Lo metieron abajo de la alfombra. Es un diferimiento, pero incrementando permanentemente lo que se debe. Correcto, no lo están computando. Cada vez que Caputo publica por Twitter, tenemos nuevo superávit financiero, no está computando esto que se va acumulando, porque como el superávit financiero es lo que vos pagás todos los meses por pago de vencimiento de intereses, y esto en realidad no vence, claro, se capitaliza pero no se paga, bueno, se va acumulando una bola escondida, que nosotros lo hemos denunciado en los diputados, sobre todo en el debate de presupuesto, y nunca dieron mucha respuesta. Yo incluso le pedí a Pablo Quirno, al secretario de Finanzas, que por favor me dijera cuál era ese monto y cómo iban a crecer. Se comprometió con Expert enfrente a enviarlo por correo a todos los integrantes de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, y nunca llegó ese correo, y permanentemente se lo recuerdo a Expert y no lo hacen. Lo digo porque estas cosas está bueno que se sepan. Vamos al punto 9. Apreciación del tipo de cambio. Este es un gobierno que deliberadamente pisa el dólar, lo lleva a un 2% de ritmo de movimiento mensual, que está muy por debajo de la inflación, incluso con la inflación reduciéndose. Y la pregunta es cómo se financia. No lo voy a responder ahora, lo que sí voy a decir es,
tienen las reservas netas negativas. Te cuento un dato, Horacio, si nosotros le restamos a las reservas netas negativas, que ya estaban en menos 6.000 millones de dólares, le restamos la compra de dólares que hizo el Tesoro al Banco Central y que tiene esa plata guardada en el Central para poder pagar los vencimientos de deuda del año que viene, se lo restamos a unos 3.000 millones de dólares que en algún momento van a salir de ahí. Las reservas te quedan en menos 9.000. Te estoy diciendo a enero, posiblemente cuando ocurran los pagos. Y menos 9.000. Más de lo que estaban cuando asumió Milei. Cuando asumió Milei estaban en menos 11, pero digo, llegan al nivel que ellos dijeron que era insostenible. Claro. Llegan a ese nivel. Entonces, alerta, de hecho el DNU 846 para postergar pago de deuda es para eso. Si bien yo creo que van a pagar en enero porque ya se comprometieron con los acreedores y como el DNU lo pusimos en riesgo 2 veces, no quisieron jugársela y fueron a comprar los dólares al Banco Central. De cualquier manera lo pueden usar el resto del año para no pagar otros vencimientos de deuda. Bueno, y quiero además decir, aparte de la apreciación, que en este momento se está financiando con blanqueo, con postergación de pagos. Tienen una balanza energética que nunca nadie tuvo tan positiva. No la tuvo Cristina, no la tuvo Macri tan positiva, no la tuvo Alberto Fernández tan positiva. Recién Milei, hay un gráfico que recomiendo que lo vayan a ver, está en la nota, en donde mostramos el superávit energético desde 2015 a hoy por año. En 2024 dio 4.500 millones de dólares positivo. ¿Saben cuánto le dio a Cristina el resultado de la balanza energética en el 2015? Menos 6. 4.500 negativo, solo balanza energética. Es decir, la inversa. O sea, Cristina tuvo que juntar dólares para pagar la balanza energética, habiendo sido la que tomó la decisión de estatizar. Claro, lo que pasa es que estas cosas llevan tiempo. Es decir, Cristina tuvo el déficit por todo lo que no se hizo antes de ella. Y Milei tiene el superávit por todo lo que se hizo antes de él, cuando gobernaba lo que se llama la casta. Exactamente. Milei está recibiendo los beneficios de la mejor herencia. La mejor herencia que pudo haber recibido es dólares que le sobran por la balanza energética, que Cristina no pudo gozar de eso, al contrario, tuvo que sobrellevarlo con Griesa diciéndole default técnico por no pagarle a los fondos buitres. Siempre me acuerdo sí. de la exposición en el Congreso de Kicillof sobre el tema de la expropiación de YPF para poder obtener todas estas ventajas, que fue su primera gran aparición pública y que él no sabía que se estaba transmitiendo en directo por los canales de noticias. Fue prácticamente una cadena nacional. Y recuerdo que Roberto García, el periodista Roberto García, dijo: ha nacido un candidato a la presidencia, cuando recién se lo conocía. Claro, y quiero decir, porque esta semana tuve un interesante intercambio con un periodista, con Jairo Strachia, sobre el rol del kirchnerismo en la cuestión energética, y él me preguntaba, bueno, pero hubo empresarios nacionales que hicieron las cosas mal, aliados a los kirchnerismos, a Néstor, a Cristina, y yo le digo, claro, efectivamente fue así. Hubo una experiencia inicial, tanto con Aerolíneas Argentinas como con YPF, en donde se intentó que hubiera empresarios nacionales tomando la posta y haciéndose cargo de estos desafíos, y no lo hicieron, y fracasaron. Y bueno, después podemos, en largo rato y tendido, podemos hablar sobre lo que significó eso, y luego tuvo que venir una etapa de estatización, que fue la forma de resolver el problema ante la ausencia de un sujeto empresarial, que hoy también a Milei le falta ese sujeto, haciendo las inversiones. Lo tiene haciéndole lobby para que la aprueben el RIGI, pero no lo tiene haciendo las inversiones para sacar el país adelante. Así que lo quiero decir porque esa también es una lectura interesante para hacer sobre la etapa anterior. Bueno, vamos al punto 10, hablamos del carry trade, hicimos el cálculo de los últimos 5 meses, viene dando positiva la tasa de interés en pesos contra MEP o contra contado con liquidación, cualquier dólar financiero que uno elija, te da una ganancia de 2 dígitos en dólares, ¿no? La típica, se hace tasa con LECAP, se dolariza con una brecha comprimiéndose
y te da una ganancia en dólares importante. Esto sabemos que es dólares que entran hoy en términos especulativos, pero que después se pueden dar vuelta en la medida en que o suba la brecha, por eso el gobierno no quiere eliminar el dólar blend, que le hace bajar la brecha, o en la medida en que las tasas dejen de ser tan positivas. Así también se financia el tipo de cambio trazado. Luego tenemos el punto 11, hacemos un análisis de los principales mecanismos monetarios o de el principal desafío monetario del gobierno. Bueno, está expandiendo ahora la base monetaria, alerta porque también tiene plazos fijos contenidos que quisieran dolarizarse y que fueron creciendo este último tiempo producto del blanqueo, que quisieran dolarizarse si se levantara el cepo. Así que atención ahí con la cantidad de pesos contenidos para presionar sobre el dólar si Caputo libera la compra de dólares. Por último, cerramos con la deuda, obviamente, que es el punto más relevante en este modelo que no pretende pagarla, pretende postergarla. En este caso tenemos los vencimientos de deuda, un gráfico que lo hemos publicado una sola vez antes, ahora lo publicamos por segunda vez, en donde mostramos que al 2025 vencen 17.000 millones de dólares. La parte que es de los organismos bilaterales e internacionales, que son los 5.100 millones de dólares, aparentemente la van a refinanciar con estos anuncios que le dieron a Caputo de 8.000 millones de dólares que le van a dar. Lo del FMI, bueno, lo quieren volver a acordar, por ende no lo van a pagar, porque ahora ya hay que empezar a cancelar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y anunciaron incluso dólares frescos adicionales. Y por último, los bonos y las letras, que son 9.000 millones de dólares, tampoco tienen intención de pagar la totalidad. Una parte la van a pagar en enero, pero no queda claro que decían desembolsar 9.000 millones de dólares. Como mejoraron las paridades, es decir, los títulos cotizan mejor, lo más probable es que lo roleen o refinancien para más adelante con más plazo, utilizando las herramientas como la del DNU 846. Es un gobierno cuyo modelo macroeconómico, por ende, tiene serias dudas, no es, a mi criterio, sostenible en el largo plazo, genera crisis en la medida en que se queda sin dólares porque necesita inyección de dólares permanente y no transforma la estructura productiva para generarlo, sino que genera un desguace absoluto en términos productivos que recién estaban comentando, y en términos de salario e ingresos tiene una regresividad como no se vio ni siquiera en el gobierno de Mauricio Macri. Brillante, Juli. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.